Mis hermanos, es una bendición estar con ustedes para comentar, para explicar la séptima palabra o la séptima frase de nuestro eterno Salvador, el Señor Jesucristo, dicha en la cruz del Calvario. Estas palabras o esta frase la encontramos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23 y versículo 46, que dice de la siguiente manera: Entonces Jesús, clamando a gran voz, observen ustedes el énfasis, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Repetimos la frase una vez más. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Bueno, esta es la tercera ocasión en donde Jesucristo se dirige a Dios y tiene unas palabras platicadas con Dios. La primera fue en la que leímos en Lucas 23:34: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La segunda vez en que en que Jesucristo se dirigió a Dios o a su Padre, es la frase número 4: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que, como dijimos en esa ocasión, solamente se encuentra en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Marcos. Este es Mateo 27:46 y Marcos 15:34. Y la tercera vez en donde Dios Jesucristo se dirige a su Padre es precisamente la que nos ocupa en esta tarde. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vamos a repetir juntos las palabras que usamos para explicar el mensaje en cada ocasión. La primera de las frases que ocupamos se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 45, que dice: Señor, abre mi entendimiento para comprender las sagradas escrituras. La segunda frase se encuentra en Hechos, capítulo 16, versículo 14. Señor, abre mi corazón para poner atención a tu palabra. Y la tercera la vemos en Hebreos, capítulo 4, versículo 2. Señor, aquí está mi fe para creer en todo lo que tu palabra me diga. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, cuando uno revisa con una mirada detenida toda la historia de la crucifixión en los evangelios, no pasa desapercibido el que Jesucristo dijera 3 veces su comunicación con el Padre, 3 frases. Tampoco pasa desapercibido el que tanto Mateo como Marcos registren una sola de las frases de Jesucristo, que es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y ya explicamos cómo Mateo usa en la primera parte de esa frase, usa el idioma hebreo, y cómo Marcos en toda la frase usa el idioma arameo, que es el lenguaje que Jesucristo habló durante su ministerio, cuando menos así lo entendemos, o quizá desde su niñez en los evangelios registrados. Entonces, también no pasa desapercibido ante una mirada atenta el que el Evangelio de Juan no mencione para nada el asunto de que hubo tinieblas en toda la tierra y, como lo menciona Lucas, y el sol se oscureció. Esto a Juan, el Espíritu Santo no le recordó o no lo guió para que lo escribiera, pero
Por supuesto que no pasa desapercibida la obra completa, porque cada uno de los evangelistas escribió lo que el Espíritu Santo les recordó de lo que habían oído o de lo que habían ellos investigado. Bien, vamos a entrar entonces a la frase de Jesucristo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Cuál es el espíritu con el cual nacimos? Bueno, ustedes recuerdan, hermanos, que en el libro de Zacarías, en el capítulo 12, versículo 1, en la segunda frase, dice que Jehová forma el espíritu dentro del hombre. Esta frase, aunque breve, es muy profunda. Es Dios, es Jehová Dios, quien forma el espíritu dentro del hombre. No es el Espíritu Santo, es el espíritu nuestro, nuestra vida, eh, lo que nos da el aliento. Claro, proviene de Dios, es un don de Dios. Y así somos creados todos los seres humanos. Porque ese espíritu, que es la palabra neuma, con P inicial, neuma, significa aliento, significa aire, significa viento. Y eso es lo que a nosotros como seres humanos nos da vida. Y después diremos un texto apropiado a esta afirmación. En Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, dice el escritor que el polvo vuelve a la tierra, es decir, el cuerpo del hombre cuando muere se convierte en polvo y vuelve a la tierra. Pero el espíritu vuelve a Dios. ¿Por qué? Porque fue Dios quien lo dio. Se queda como interrogante aquí si todos los espíritus vuelven a Dios, tanto el espíritu de los impíos como el espíritu de los redimidos. Quizá esto requiera una meditación por separado. Entonces, así nacimos, hermanos. Así nacimos y es hasta que hay en nosotros una regeneración o somos nacidos del Espíritu Santo, es cuando podemos decir que tenemos una vida espiritual. Antes no. Antes tenemos una vida natural, física, hasta cierto punto animal, una vida animal. Y lo digo con este énfasis porque la palabra animal, con lo cual nosotros genéricamente designamos a las bestias del campo o a los seres cuadrúpedos, etcétera, aún los reptiles, decimos que son animales, pero recuerden ustedes que la palabra anima en latín significa alma. Entonces, cuando decimos animal, estamos diciendo almas. Bueno, así nacimos como con un alma, valga la redundancia, animal. Pero repito, es cuando nacemos de nuevo, cuando nacimos del Espíritu Santo, es cuando tenemos lo que la palabra de Dios nos enseña como vida espiritual. Entonces, repito, si no hay regeneración, si no hay nuevo nacimiento, si no hay conversión en nosotros en cuanto a el cambio de nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir, que no se muestre que estamos transformados o siendo transformados por la palabra de Dios y el Espíritu Santo, entre tanto no se pueda mostrar eso en nuestra vida, entonces nosotros estamos viviendo la voluntad de la carne, la voluntad de la mente, la voluntad de lo que es eh, el alma, el alma. Pero nuestro espíritu, el espíritu natural con el cual nacimos, está muerto, muerto en sus delitos y pecados. Muy bien. También
tenemos que recordar que por eso es menester en nosotros lo que en griego, en el Nuevo Testamento, conocemos como metania. Se escribe metanoia y muchos predicadores así lo anuncian. Dicen metanoia, que significa un cambio en la manera de pensar o un cambio en la conducta, en la actitud, en el pensamiento. Pero se pronuncia metania. Así es la manera como lo vamos a pronunciar nosotros. Y entonces, eh, el cuerpo hace lo que el alma le indica, porque nosotros no estamos viviendo conforme al espíritu que Dios nos dio cuando fuimos concebidos. No, porque ese espíritu está muerto, pero sí vivimos conforme a los deseos de la carne. Pero los deseos de la carne en ese momento tienen su sede, tienen su asiento en el alma, que científicamente y aún teológicamente el alma es la mente del ser humano con todos sus estados de desarrollo mental. Muy bien. Ahora, ¿qué pasó cuando Cristo nació? No, ya vimos cómo nacimos nosotros. Nacimos irredentos, aunque hayamos sido elegidos y escogidos por Dios y predestinados, aún con todo eso, pero cuando nacimos, no somos salvos. Nacimos bajo la condenación, porque así como el pecado entró al mundo por un hombre, dice Romanos 5:12, y con el pecado entró la muerte pasó a todos por cuanto todos pecamos. Pero nuestra condición es muy diferente a la condición cuando nació Jesucristo. La nuestra, ya lo dijimos, no vivimos conforme al espíritu que Dios nos dio, porque ese espíritu está muerto en el pecado, pero vivimos conforme a los deseos de la carne, que son, que están asentados, que tienen su fundamento, que tienen su plataforma en el alma, en lo que es la mente y todos sus estados de desarrollo mental. Al ratito vamos a mencionar varios de ellos. Entonces, cuando Cristo nació, dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 14, dice de la siguiente manera: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El verbo es Jesucristo, es Dios, la palabra de Dios. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra carne que menciona el versículo 14 es la palabra griega sarx, el sustantivo sarx. Y sí, efectivamente significa carne, pero es un lenguaje, es una palabra inclusiva. ¿Qué queremos decir con eso? Que puede ser carne de hombre, puede ser carne de mujer o puede ser carne de animal, es decir, de ser viviente, de ánima. Ajá. Entonces, por esa razón, quizá, o lo afirmamos, que la nueva versión internacional tradujo de la siguiente manera ese texto: y la palabra se hizo hombre. La nueva versión internacional hizo a un lado el lenguaje inclusivo de la palabra sarx, que significa carne, y con toda franqueza y con toda certidumbre tradujeron el texto de Juan 1:14 diciendo: y la palabra, o sea, el verbo, se hizo hombre, en lugar de la palabra carne. Bueno, entonces ya dijimos que la palabra sarx es una palabra inclusiva, abarca tanto carne de hombre, de mujer, como de animales. Pero también dice la carta de Pablo a Gálatas, hablando nuevamente del cuerpo de Jesucristo, dice en Gálatas 4:4, uno de los textos favoritos y muy conocidos: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Al decir que nació de mujer,
Entonces, entendemos que nació de la carne humana, es decir, de la carne humana de María, nació la carne de la persona de Jesucristo, hombre. Entonces, con ese cuerpo nació Jesús, claro. María, dijimos en alguna ocasión, en otro mensaje, que después de Eva, que fue creada perfecta y que Dios vio todo lo que había hecho y que dijo que era bueno en gran manera, la creación de Eva, yo creo que María ha sido la única mujer que ha estado muy cerca de esa perfección, porque, pues porque de otra manera Dios no lo hubiera elegido. ¿Por qué decimos que está muy cerca de esa perfección y por qué no perfecta igual que Eva? Bueno, porque María fue concebida por su padre y su madre y somos concebidos en pecado. Entonces, en ella sí hubo necesidad de la regeneración y luego que el poder de Dios viniera sobre ella, que el Espíritu Santo hiciera sombra sobre ella para que concibiera, recibiera la semilla de la simiente de Dios, pero no de fuera hacia adentro, sino dentro de ella internamente por el Espíritu, porque el Espíritu no es carne, Dios no es carne. Entonces el poder de Dios y la sombra del Espíritu actuaron dentro de ella, así como ahora nosotros tenemos el Espíritu de Dios en nuestro corazón y nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo hace que actuemos y si nos dejamos guiar por él, siempre todas nuestras cosas irán de triunfo en triunfo, pero es menester que nos dejamos guiar por el Espíritu Santo porque somos hijos de Dios. De la misma manera, cuando María dijo, aquí está tu sierva, hágase conmigo tu voluntad, entonces ella fue alzada hasta un nivel en donde yo digo es la segunda mujer en perfección y no la primera porque su madre y su padre fueron pecadores. En cambio, Eva, pues fue creada de la costilla de Adán. Entonces, esta es la mujer que le dio el cuerpo a Jesucristo. Así nació Jesucristo con ese cuerpo. Bendito sea Dios por este prodigio, este milagro. Pero, ¿qué estamos diciendo con todo esto? Bueno, lo que quizá debía haber dicho desde el principio de estos comentarios en cuanto a el espíritu de Jesucristo en cuanto al cuerpo de Jesucristo cuando nació, debía haber dicho que en la cruz, cuando Jesucristo dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, lo primero que me saltó a mí fue que el Señor era un ser tripartito o es un ser tripartito. ¿Por qué? Porque tuvo el Espíritu en su nacimiento, porque fue hijo de Dios, es decir, creado en el Espíritu de Dios. Y su cuerpo entonces era un cuerpo santo, un cuerpo natural, por supuesto, pero era un cuerpo que había nacido sin pecado. Bueno, luego después del cuerpo, entonces Jesucristo también tenía alma. Y dice Mateo 26:38, que es una de las características del alma de Jesucristo, cuando menos la relatada aquí en Mateo 26:38, dice la palabra de Dios. Entonces Jesús les dijo a los discípulos, mi alma, y aquí usa la palabra en griego psique, no neuma, que es espíritu, sino usa la palabra psique, también con una P inicial, psique, que dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Entonces, ya vimos el cuerpo de Jesucristo.
conforme Juan capítulo 1, versículo 14, aquel verbo fue hecho hombre, sars, carne. Luego, en segundo lugar, su alma. Su alma está aquí en este texto que él mismo declara, embargada, inmersa en una gran tristeza. Mi alma está muy triste hasta la muerte, dice Jesucristo. Entonces, era un alma también como la nuestra. Era un alma que también se angustia, que también se turba, pero recordemos que el alma es la mente, y el alma de Jesucristo fue un alma perfecta, el alma que que albergó su cuerpo fue un alma perfecta y en consecuencia su mente, que es el alma, su mente era una mente perfecta, sin pecado, sin ningún pensamiento impuro. Eh, la psique de Jesucristo, o sea, el alma, y todos los desarrollos mentales de su mente, como el carácter, como el entendimiento, como el conocimiento, la voluntad, la conciencia, la memoria, los recuerdos, todo esto era perfecto, santo, puro. Sus pensamientos no tenían ningún pensamiento impuro. Todo esto estaba asentado en la mente de Jesucristo. Y esa mente es su psique, su alma. Entonces, toda esa pureza se ve aquí embargada por una angustia que lo lleva hasta la muerte. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Entonces, esa alma perfecta, esa alma impecable, esa alma cuya voluntad, cuyo carácter, cuyo conocimiento, inteligencia, raciocinio, capacidad de pensar y los pensamientos, la memoria, los recuerdos, todo lo que está asentado en nuestra mente, eh, pero que en Jesucristo todo era pureza, todo era perfección, todo era un orden conforme a la voluntad de Dios, una voluntad propia, proactiva, dinámica, pero sujeta a la voluntad de Dios, una mente perfecta en obediencia. Entonces, Jesucristo dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Tenemos ya cuerpo, tenemos también alma, que es la mente con todos sus estados de desarrollo mental. Y ahora tenemos el neuma, el espíritu, que es lo que Jesucristo encomienda en las manos del Padre. Recordando quizá lo que, lo que dice la palabra de Dios en, en el Salmo 31, en el Salmo 31, que es un texto que seguramente hace referencia a Jesucristo. El versículo 5 dice, en tu mano encomiendo mi espíritu. Claro, es una expresión que muy bien pudo haber dicho el salmista de su propio corazón, diciéndole a Dios, te encomiendo en tu mano mi espíritu. Pero Jesucristo usa también la misma frase para cumplir la escritura en su vida y usa la misma frase, solo que el plural que Jesucristo emplea es manos, pero no se contradice en nada. Dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es lo más valioso, hermanos, que hemos de encomendar siempre a Dios. Ni la familia, ni los bienes, ni la riqueza, ni nuestra alma, ni nuestro cuerpo, ni la iglesia, nada es tan importante en nosotros, para nosotros, como nuestro espíritu, al cual tenemos que encomendar diario.
Diario tenemos que decirle a Dios, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. No porque ya vayamos a morir y ya vayamos a entregarle a Dios el espíritu, porque no es así. Según lo que leímos en Zacarías, sí, Dios nos dio ese espíritu y tiene todo el derecho para quitárnoslos, como dice Eclesiastés 12:7, pero para todo Dios tiene su tiempo para separar de nuestro cuerpo el espíritu. Y como dice Santiago, cuando el espíritu es separado de nuestro cuerpo, entonces es cuando estamos muertos. Y Jesucristo quiso hacerlo también así, para, para eh, tachar, tachar de correctas o tachar las blasfemias, las injurias que se desencadenaría con el paso de los años después de su muerte de él, que realmente él no murió, que realmente sus discípulos tuvieron su cuerpo en otro lugar, pero que él no murió. Por eso el Señor entrega su espíritu, porque la palabra de Dios dice que el cuerpo sin el espíritu está muerto y lo entrega a Dios, lo encomienda a Dios. Y también nosotros podemos encomendar día con día nuestro espíritu a Dios, pues ¿para qué? Para que nos guarde, nos proteja, nos guíe, sobre todo, que nos guíe es muy importante, no tomar ninguna decisión haciendo un lado a Dios, sino siempre confiando en la sabia dirección del Espíritu Santo. Entonces, ya dijimos también, pues, que Santiago 2:26 dice que el cuerpo sin espíritu está muerto, y por supuesto que el espíritu nuestro, sin el Espíritu Santo, también está muerto. Hermanos, ¿qué encomendamos a Dios cotidianamente? Pues es bueno que encomendemos a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestros familiares. Es bueno que encomendemos, sobre todo cuando salimos de viaje, que encomendemos al cuidado de nuestro Dios, pues las cosas que Él nos ha dado y con las cuales honramos el nombre de Dios y con las cuales también servimos a Dios, como nuestra casa, nuestro auto, etcétera. Todos los bienes materiales que Dios nos ha dado y que sirven para que nosotros le honremos, exaltemos su nombre y le sirvamos eh, con estas cosas, bueno, es conveniente que también encomendemos al cuidado de Dios estos bienes materiales. Pero repito, hermanos, nada hay más valioso en nosotros que el espíritu que Dios nos ha dado, nuestro espíritu. Y me estoy refiriendo al espíritu con el cual nacimos y que ahora ya que también nacimos del Espíritu Santo, ahora el Espíritu Santo está en el espíritu con el cual nacimos nosotros, ¿verdad? Y esto influye de tal manera en el alma e influye de tal manera en nuestro cuerpo que ya no vivimos conforme a los deseos del alma, que ya no vivimos conforme a los pensamientos que teníamos, que ya no vivimos conforme a el carácter y la voluntad de nuestra mente, sino que ahora vivimos conforme a las obras del Espíritu. Hicimos a un lado las obras de la carne y ahora vivimos las obras del Espíritu. Es por eso, hermanos, que lo más importante que encomendamos a nuestro Dios es el Espíritu que Él nos dio para que Dios lo guarde y siempre sea guiado por el Espíritu Santo que también habita en nuestro cuerpo. Pero ¿qué nos encomienda Dios a nosotros? ¿O qué te ha encomendado a ti Jesucristo? Si tú crees la palabra de Dios, si tú has leído la palabra de Dios desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, entonces tú ya sabes lo que Dios te encomienda, lo que el Señor Jesucristo te ha encomendado. Hermano, si tú eres un maestro en la iglesia, si eres un maestro de Biblia, si eres un maestro en la escuela dominical o en las células de enseñanza o en donde quiera que tú sirvas al Señor, si eres un maestro, mira lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 28.
Dice de la siguiente manera, y este texto es el que yo aplico siempre a lo que Dios encomienda a los maestros. Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, si ustedes me preguntan, ¿quiénes deben bautizar? La respuesta es los que discipulan. En este caso, el maestro es el que discipula. Pero si tú estás en una denominación cristiana de hijos de Dios nacidos de nuevo y por medio de su constitución de ellos determinan que quien debe bautizar es el pastor, eso hay que obedecerlo, porque esa institución se hace pensando siempre en el orden de Dios para la iglesia local, ¿sí? No es de alcance universal, no es el que esté contradiciendo lo que dice la Escritura, no, no, no. Dios establece también dentro de las iglesias locales, las denominaciones locales, Dios establece cómo quiere Él que se rijan unos, que se conduzcan otros, pero aquí claramente aprendemos que los que discipulan son los que pueden bautizar. Ahora, ¿por qué lo dice de esta manera? Pues porque cuando nosotros discipulamos a alguien, nos cercioramos cuando ya puede dar testimonio de que ha confesado sus pecados, de que se ha arrepentido de ellos, de que se ha apartado de sus pecados, de que ahora su cuerpo es templo del Espíritu Santo, de que ahora Cristo habita por la fe en su corazón. Como discipuladores nos tenemos que dar cuenta de eso. Las maestras de escuela dominical, los maestros de clases de escuela dominical deben de cerciorarse que sus alumnos hayan tenido ya en su corazón la experiencia de haber recibido a Cristo como Salvador. Como dice Juan capítulo 1, versículo 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que creen en él, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, sino engendrados de Dios. Entonces, como hijos de Dios, dice la palabra de Dios, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y la promesa del Señor es que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Repito, hermanos, aunque lo que estamos diciendo aquí es diferente al orden establecido en algunas denominaciones en donde solamente el pastor puede bautizar, dar el sacramento del bautismo como mandato, ustedes tienen que recordar una cosa. Todos los mandamientos de Dios, estatutos, normas, mandamientos, preceptos, leyes, todos ellos se tienen que obedecer toda la vida. Es decir, yo debo amar a mi prójimo toda mi vida. Yo debo apartarme de la fornicación toda la vida. Yo debo evitar el adulterio toda la vida. Sin embargo, el bautismo es un mandamiento que solamente se cumple una vez. Y después ya queda cumplido, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, los hermanos anabaptistas que no aceptan el bautismo infantil, entonces ellos rebautizan, es decir, cuando ya la persona puede por su mayoría de edad o su juventud, entrada a la madurez de la juventud, no sé, a partir de los 12 a los 20 años, que pide la obediencia del bautismo, bueno, entonces él ya ahí mismo da testimonio de que es hijo de Dios, porque esa es la pregunta que le hacen. ¿Tú has recibido a Cristo en tu corazón? ¿Eres un hijo de Dios? ¿Te has apartado del pecado? ¿Has recibido
el Espíritu Santo que habita en ti? Es decir, todo eso lo preguntan y la persona dice, sí, sí, yo ya soy hijo de Dios. Bueno, entonces la persona que le bautiza dice, yo su siervo, enviado por él, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo sumerge en el agua. Muy bien, pero aquí aceptamos, vivimos con gusto, con amor fraternal, con los hermanos que por el pacto de gracia bautizan a los niños para hacerlos miembros de la iglesia. Muy bien, pero ¿qué tal si tú no eres maestro? ¿Qué tal si tú tienes el don de evangelizar? Que tú eres un evangelista. Dice Marcos, capítulo 16, versículo 15, dice que les dijo el Señor Jesucristo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces, mira, los maestros enseñan y discipulan, pero tú a lo mejor no eres maestro, no te gusta meterte tanto en libros para conocer muchas cosas. No, tú prefieres predicar así de una manera sencilla, pero sublime, brillante, el Evangelio de Jesucristo. Pues mira, aquí está claramente lo que te dice a ti, lo que Dios te encomienda. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. No tienes que discriminar, no porque veas una persona andrajosa, maloliente, que fuma cigarro de marihuana, o que cada vez que pasas junto a él te pide dinero, no por eso digas, no, nunca le voy a hablar de la palabra de Dios. No, tenemos que orar para que Dios prepare todo el camino para que la persona tenga un corazón abierto y dispuesto. Acuérdense, hermanos, que quien convence del pecado no somos nosotros. Quien convence de pecado es el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo ya está trabajando en cada ser humano que va a oír la palabra de Dios y va a recibir a Cristo como su Salvador. Entonces, tú a lo mejor no eres maestro, pero a lo mejor eres evangelista. Entonces, pues la palabra de Dios te dice que prediques el evangelio a toda criatura sin hacer distinción. Yo sé que para muchos evangelistas lo más difícil, vamos a decirlo así entre comillas, es hablarles del evangelio a sus propios amigos o familiares. Gente que lo conocieron desde chicos, gente que lo conocieron en la escuela, en algún trabajo, ¿no? Y que a lo mejor participaba de sus mismas obras malas y que después pues ya se convierte en la fe de Jesucristo y Dios le da el don para evangelizar. Bueno, no hay que tener ningún temor, no hay que tener ninguna vergüenza. El Señor nunca va a permitir que agachemos nuestro rostro y que sintamos cómo se enrojece nuestra cara por la pena. No, no, no. Vamos en el nombre de Jesucristo, con el valor del Espíritu Santo, con la fuerza y la energía que nos da la palabra de Dios al transformarnos y vamos a predicarle el Evangelio a toda criatura. Pero a lo mejor tú no eres de esos evangelistas de campañas, que juntan 80, 100 mil personas, o tú no eres de los evangelistas que pueden hablarle personalmente a cada persona, es decir, al taxista que te lleva a tu domicilio, a tu trabajo, al compañero que tienes en el asiento del autobús. A lo mejor tú no eres de esos, pero ¿qué tal que tú puedes ser un predicador o un pastor predicador? Bueno, la palabra de Dios dice ahora en Lucas capítulo 24, versículo 47. Fíjense cómo estamos leyendo Mateo, Marcos y Lucas, en cada uno de ellos en la encomienda, en la comisión de Dios para nosotros, la encomienda. Ahí nos está diciendo el Señor lo que quiere que hagamos. Entonces, en Lucas 24, 47, dice la palabra de Dios, dice, y que se predicase, lo leemos desde 46. Y les dijo Jesús, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase. Por si tú eres un predicador, pastor,
o tú eres un predicador, aunque no tengas el estudio o el reconocimiento de ser pastor de un seminario, o tú puedes ser un pastor maestro también, pero también predicas. Entonces, dice aquí que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Entonces, nunca dejemos de predicar. Como predicadores o maestros, nunca dejen de predicar lo que es la metania, ¿sí? El arrepentimiento, porque Cristo es con lo que inició su ministerio. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, decía Juan el Bautista. Y tanto Juan el Bautista como Jesucristo predicaron el arrepentimiento para perdón de pecados, porque Cristo, como reino de Dios, estaba acercado, se había acercado. Y más adelante, Cristo, como reino de Dios, vivía entre los hombres. Entonces, en Lucas, pues, tenemos aquí espacio para los que tienen el reconocimiento de estudios llevados a cabo en los seminarios para pastores. Y entonces estos hermanos también predican o enseñan, pero casi siempre más predican. Bueno, ellos tienen que predicar. La encomienda del Señor Jesús es que prediquen el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. En otras palabras, en toda la gente de la ciudad, en todas las colonias de tu ciudad, comenzando desde tu familia, por así decirlo. Comenzando con la familia, entonces sal a predicar o reúnelos para que les prediques, etcétera. Pero también hay para estos siervos de Dios, para estos hermanos, también hay una encomienda. Entonces, recuerden, estamos hablando de que Cristo encomendó en las manos de Dios su Espíritu, ¿sí? Como una cosa muy valiosa. Y esto que el Señor Jesucristo nos está encomendando a nosotros es algo muy valioso, hermanos. Es algo muy valioso a los maestros, a los evangelistas, a los pastores, predicadores. El Señor les encomienda esto. Pero ¿qué tal? Vamos al Evangelio de Juan. ¿Qué tal si tú no eres nada de esas tres cosas? Pero tú te sientes que tú puedes ir a la sierra, a los lugares apartados de la zona urbana, que tú puedes ir a los pueblitos o que puedes ir a otro país del mundo porque tú sientes el llamado para ser misionero. Bueno, el Evangelio de Juan en el capítulo 20, versículo 21 dice: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Entonces, no soy maestro, no soy evangelista, no soy pastor predicador, pero soy misionero. ¿Cuál es la encomienda de Dios? Pues el Señor me está enviando, dice, como me envió el Padre. Entonces, ahí tienes una gran encomienda y el valor comparativo de lo que hizo Jesucristo cuando fue enviado por su Padre a esta tierra es lo que el mismo Jesucristo te dice a ti, para que tengas la estatura a donde medirte. ¿Sí? Así como Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo, así de la misma manera Jesucristo te envía a ti, tú que sientes la vocación, que sientes el llamado para ser misionero. ¿Y por qué estoy diciendo yo misionero? Si aquí dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. Porque la palabra enviar es la palabra en latín misa, ¿sí? De donde se deriva también la palabra misionero. Entonces, tenemos misionero como derivado de misa, que significa despedir.
pero despedir en el sentido de enviar, así como cuando te envían a un viaje y te despiden para que vayas en paz, y te despiden y te dan regalos y te dan recuerdos y te dan muchas cosas. En el sentido de despedir es este misionero, misa. Igual también la Iglesia Católica, cuando el señor cura termina la misa, despide a toda la congregación, les dice que se den la paz y despide a toda la congregación y los despide en qué aspecto, en que son misioneros. Lleven ustedes también el mensaje que han oído aquí en esta iglesia. Y bueno, pues la gente a lo mejor hasta lo ignora, pero eso es, por eso se le llama misa, porque de ahí, a partir de ahí, lo que escucharon son enviados para anunciarlo. Y bueno, y ahora esta palabra misa que origina a la palabra misión, esa misma palabra tiene otro verbo, que es el verbo mitere. El verbo mitere significa enviar en latín. Y por esa razón, y lo hago, como dice el dicho, para amarrarme el dedo antes de cortarme. Y lo hago así, se los explico de esta manera, porque si ustedes van a la Vulgata Latina y van a consultar este texto y dicen, vamos a ver si la hermano tenía razón y aquí dice misa o dice misión o algo así. No, porque van a encontrar ustedes el texto de Juan 20:21 en latín que dice, al terminar dice, et ego mito vos. Lo repito, et ego mito vos. Mito es de mitere, que significa enviar. Y mitere da lugar a la palabra misa, que significa enviar en el sentido de despido. ¿Sí? Así que ahí están los misioneros, los que son enviados lejos, los apóstoles, los que son enviados a dar testimonio de la muerte y resurrección de Jesucristo. Muy bien. Finalmente dices, ay hermano, y yo no quepo en ningún lugar, no soy maestro, no soy evangelista, no soy pastor predicador, menos misionero. ¿Qué puedo ser, hermano? Todos los hijos de Dios somos sus testigos. Vamos a ver en Hechos capítulo 1, versículo 8, casi sin voltear la página en algunas Biblias. Hechos capítulo 1, versículo 8. Aquí está la encomienda del Señor para todos aquellos que no caen dentro de las 4 categorías mencionadas. Y caemos todos de todas maneras. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. La palabra testigo es la palabra mártir, que en nuestra connotación lingüística significa uno que está dispuesto a morir por el testimonio que está publicando. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, en el pueblo de Dios, en la familia de Dios, en la iglesia de Jesucristo, de donde Él es cuerpo, donde Él es cabeza y que Él es la plenitud de todo, nadie, hermano, se queda sin hacer nada. Todos somos llamados para servir. Y qué gusto, qué privilegio servir a Dios como en este momento les servimos a ustedes. Si eres maestro, Mateo te dice cuál es la encomienda: discipular y enseñar. Si eres evangelista, también Marcos te dice que tienes que predicar el evangelio de la gracia de Dios a toda criatura. Si eres predicador, pastor, entonces Lucas te dice que tienes que predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados. Si eres misionero, porque eres enviado, tu encomienda es que seas como Jesucristo, a quien el Padre envió. Porque así como el Padre me envió, dice Jesucristo, así también yo os envío. Y luego, si tú no tienes nada de esas categorías o esos reconocimientos o esos diplomados o títulos o doctorados
o maestrías en divinidades. Si tú no tienes nada de eso, pero hermano, somos testigos del Señor Jesucristo. Porque cuando morimos con Él en la cruz del Calvario, también hemos resucitado juntamente con Él. Entonces, con mi vida, con el Espíritu que Dios me ha dado y que encomendamos a Él también, el Señor nos da este gran privilegio de ser testigos de Él, empezando por dónde? Por nuestro lugar más cercano, que es mi casa, mi hogar, que es mi familia. Ahí es donde debo empezar a enseñar el testimonio y estar dispuesto a llegar hasta el martirio, si Dios así nos lo concede, como fue el caso de Pedro, fue el caso de Esteban, fue el caso de Jacob, fue el caso de Pablo y todos los hijos de Dios que en los primeros años del cristianismo murieron bajo las fuerzas de los enemigos. Que Dios te bendiga, hermano. Hemos querido ser un poco amplios en este mensaje para cerrar lo que llamamos las 7 palabras en la cruz. Hermanos, la Semana Santa, esta que ha terminado, no tiene que ser igual en tu vida como las demás Semanas Santas pasadas. No, ahora es un parteaguas, es una referencia, es un referente en tu vida, porque tú has escuchado las 7 palabras de una manera que el Espíritu Santo ha guiado para que tú conozcas muchas verdades. Entonces, este es un referente en tu vida para decir, me acuerdo que en la semana del año 2021, en la Semana Santa, yo aprendí esto que estoy poniendo ahora en práctica. Soy misionero, soy maestro, soy evangelista, soy pastor predicador, pero también soy testigo de Cristo. Que Dios te bendiga, te guarde y que su gracia sea derramada en ti y que su amor por el Espíritu Santo sea derramado en tu corazón. Bendiciones, hermanos. Hasta pronto.